Ok, pues muy buenos días, muchísimas gracias, sobre todo a mi buen amigo el doctor Barrón Vallejo, por su cordial invitación para compartir con ustedes un tema que a mí en lo particular, pues, ¿qué dice? Me ha ocupado parte de investigación también respecto a un problema de salud de nuestras pacientes mexicanas y que es sumamente frecuente. De hecho, como sabemos, es el tumor benigno más frecuente de la especie humana, tomando en consideración que la mitad de la humanidad son mujeres. Los hombres podemos tener miomas porque son de músculo liso, pero son sumamente infrecuentes. Entonces, este es el tema del día de hoy. Esta será la agenda que trataré de desarrollar en los próximos 30 minutos, espero. Vamos a hablar de las generalidades, algunas de las que ya mencionamos. ¿Cuál es el impacto que tenemos actualmente en nuestro país? Y, lógicamente, el impacto reproductivo que tiene este problema en mujeres de esta edad que desean embarazarse. Haremos una revisión, espero que breve, de las alternativas terapéuticas que tenemos, con especial énfasis en las actuales en cuanto a terapias farmacológicas, que son todas las que están señaladas ahí. Y algunas cosas muy nuevas. De hecho, se presentó en el último Congreso Internacional de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que es un dispositivo para la ablación endometrial. Recordando que los miomas per se no sangran, lo que sangra es el endometrio. Vean ustedes el volumen y cómo en la flecha se indica la distorsión de la cavidad uterina. Y esto es el motivo de los sangrados, aunque existen otros factores, y al final haremos unas conclusiones. Entonces ya dijimos, es sumamente frecuente. Cuando yo estudiaba medicina, habitualmente veíamos miomatosis en mujeres ya al final de su etapa reproductiva. Desafortunadamente, en el momento actual estamos viendo cada vez mujeres más jóvenes con el problema, que empiezan a desarrollar el problema. En mi práctica personal, la paciente más joven que tuve que operar fue una paciente de 19 años con un mioma de grandes elementos. Entonces, esto probablemente se deba a algunos disruptores endocrinos que tenemos en este momento. Tenemos una gran contaminación a todos los niveles. Y existen estos tipos de disruptores endocrinos que todavía no tenemos bien identificados y que podrían influenciar esta situación de la presencia de la miomatosis ya en etapas muy tempranas de la vida. Pero evidentemente sigue siendo mucho más frecuente después de los 40 años, en los cuales prácticamente 7 de cada 10 mujeres ya tienen problema. Y lógicamente la forma de curar el problema es hacer una histerectomía. Y esto hay que tenerlo contemplado, sobre todo en mujeres que aún no han tenido una reproducción adecuada. Lo que ven en la pantalla son datos de INEGI muy interesantes. Mis maestros de ginecología me enseñaron que útero que no da niños, da miomas. Y esto tiene que ver, lógicamente, con la exposición a lo largo de la vida reproductiva a hormonas sexuales, básicamente estrógeno, progesterona. Y actualmente las mujeres mexicanas, como se ve en la gráfica del lado derecho de la pantalla, están teniendo cada vez menos hijos. O sea, algunas ya ni siquiera quieren tener hijos. Y en términos generales podemos hablar que actualmente las mujeres mexicanas tienen máximo 2 hijos a lo largo de la vida reproductiva. Y lógicamente, pues esto tiene como consecuencia la mayor probabilidad de incidencia de la miomatosis. Y por otro lado, afortunada desde el punto de vista económico, porque prácticamente la mitad de la fuerza laboral, o más de la mitad de la fuerza laboral de nuestro país son mujeres, pues lógicamente están retrasando el momento de su reproducción. Y como ven en la gráfica del lado izquierdo de la pantalla, prácticamente 1 de cada 3 mujeres en México se embaraza a los 30 o después de los 30 años. Con todo el impacto, lógicamente, que tiene, no solamente para lograr el embarazo, sino para tener complicaciones durante su embarazo. Esta florecita roja que ven en la pantalla trata de señalar precisamente cuáles serían los factores por los que una mujer presenta como síntoma cardinal de la miomatosis
del problema de la leiomiomatosis, sangrados anormales. Ya hablamos del aumento de superficie de sangrado del endometrio, pero como ven ahí también hay una serie de moléculas que median precisamente la alteración de los vasos sanguíneos, de la contractilidad uterina alterada, y que esto va a traer como consecuencia hemorragias. De hecho, tuve la oportunidad de atender recientemente a una mujer que llegó con 8 gramos de hemoglobina. Y lógicamente, bajo esas condiciones, pues no es adecuado intervenirla. Tuvimos que hacer primero parar el sangrado, y ahorita vamos a ver algunas alternativas que tenemos para quitar los sangrados asociados a miomatosis, y posteriormente mejorar sus condiciones y llevarla a una cirugía exitosa. Hay que recordar que un sangrado uterino abundante de causa orgánica puede condicionar anemia. Y la anemia, desafortunadamente, en nuestro país, son datos de las encuestas nacionales de salud y nutrición que fueron levantadas en los años que están en la gráfica, es un fenómeno bastante frecuente. Dicen por ahí el clásico que estábamos mejor cuando estábamos peor, pero vean ustedes que en la última encuesta desarrollada en el 2018, prácticamente 1 de cada 5 mujeres de edad reproductiva padece anemia. Y muy probablemente varios de estos casos estén asociados, reitero, a este sangrado uterino anormal. La otra cosa que me gustaría señalar en cuanto al estado de salud de nuestras mujeres en México es esta situación. Si bien somos un país tropical, vivimos en el trópico de Cáncer, y la gran mayoría de nosotros, por aquí por la mitad casi de nuestro país pasa el trópico de Cáncer, pues prácticamente podemos tener 365 días al año de sol. Entonces, ¿por qué tenemos una grave deficiencia de vitamina D? Muy probablemente tiene que ver con la alimentación y otras cosas. Otra de las situaciones es de que esto puede también estar afectado por el COVID. Que la gran mayoría de nosotros tuvimos que hacer home office en un momento determinado, y lógicamente el estar dentro la mayor parte del tiempo y no exponernos a los rayos solares también tiene que ver con este proceso de deficiencia de vitaminas. Y como ven ustedes ahí, prácticamente el 36% de nuestras mujeres en edad reproductiva en México padecen deficiencia, es decir, la hipovitaminosis más severa de vitamina D. Solamente el 13% de mujeres en edad reproductiva, de acuerdo a esta encuesta, recuerden que es una encuesta, o sea, si bien son datos duros, tienen variación. Prácticamente solamente 1 de cada 8 mujeres tiene una suficiencia de vitamina D. ¿Por qué lo comento en forma soslayada? Porque se ha visto recientemente que la vitamina D, que se han encontrado virtudes por todos lados, ya dejó de ser una vitamina, se convierte prácticamente en una hormona, pues se ha visto que también tiene que ver con la génesis, sobre todo, de miomatosis uterina. Es decir, que es un cofactor importante de riesgo para desarrollar miomatosis uterina. Tal vez esto nos explique el porqué. Y la otra situación es de que entre más peso tiene la mujer, tiene mayor deficiencia de vitamina D. Esto es una análisis de los datos ya estando publicados en esta revista, en el 2017, liderados por el doctor Villalpando, y como ven ustedes ahí, las mujeres con obesidad, la deficiencia es prácticamente 3 veces mayor. Y lógicamente, cuando lo vemos en la clínica, sabemos que las mujeres obesas también tienen mayor incidencia de miomatosis uterina. ¿Cuál es el impacto económico de la miomatosis uterina? Vean ustedes, esto es un análisis de los últimos 12 años, 13 años, del número de histerectomías. Evidentemente, no todas las histerectomías están supeditadas a la presencia de miomatosis. Dijimos que es la opción curativa del problema, pero la gran mayoría de ellas sí. Me atrevo a decir que el 80% de estas histerectomías se debieron a miomatosis. Y esto es solo lo que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social. En esos 13 años que ven en la gráfica, se practicaron casi 437,400 histerectomías, números más, números menos. Y esto, lógicamente, como ven, está increciendo, va aumentando, pues lógicamente tanto la incidencia como la necesidad de hacer una histerectomía. ¿Y cuánto le cuesta al Seguro Social una histerectomía? 45,000 pesos cada histerectomía.
Entonces podemos decir que a lo largo de estos 13 años se han invertido solamente para el manejo de esta patología más de 1.900 millones de pesos. Entonces también tenemos un impacto económico que pues actualmente sabemos que incluso pudiésemos prevenir. Específicamente en relación a la reproducción de la mujer, vean ustedes que los miomas pueden estar asociados entre un 5 a 10% de casos de infertilidad. Y habida cuenta de lo que ya consideramos de que cada vez más se retrasa el momento reproductivo de la mujer, pues es muy factible que veamos más frecuentemente la asociación de miomatosis con casos de infertilidad. Sin embargo, como causa única de la infertilidad, afortunadamente, los miomas solamente son responsables de un 2 a 3% de los casos. Sin embargo, hay que considerar también que la topografía, es decir, el sitio anatómico donde están desarrollándose los miomas, tienen también que ver mucho con una disfunción reproductiva, sobre todo los miomas submucosos, los que deforman la cavidad uterina. Y se ha visto que, por ejemplo, estas serían las causas por las que una miomatosis puede originar infertilidad. Entre ellas, como ustedes ven ahí, también tiene que ver con la interferencia con el proceso de implantación. Es decir, puede ocasionar un endometrio no adecuado para la implantación porque disminuye este tipo de proteínas a nivel endometrial que tienen que ver con una implantación adecuada. Lógicamente también hay cambios hormonales paracrinos a nivel miometrial, reitero, sobre todo los miomas submucosos que condicionan disfunción del endometrio. Entonces, pues se ha dicho, sobre todo con este factor de implantación, que la miomatosis está generando en ocasiones, e incluso en esta revisión, publicada ya hace algunos años, dice que incluso los miomas no directamente se encuentran en el endometrio, pueden afectar disminuyendo este factor de implantación exitosa. En consecuencia, se señala que la anatomía del útero debe ser óptimo para lograr un adecuado embarazo. Este es un análisis que también ya se hizo hace algunos años, en el cual lo destacable es que vean ustedes cómo, sobre todo los miomas submucosos, son los directamente responsables de que exista un problema de infertilidad. Y este es el que siempre se nos aconseja que cuando exista esta topografía de los miomas, siempre habría que hacer vernos la necesidad de eliminarlos. Y pues lógicamente actualmente tenemos un recurso que todos ustedes emplean, que es la histeroscopía. La histeroscopía vino a revolucionar precisamente esta situación, este problema, porque si bien es una cirugía de invasión mínima y que nos puede dar prácticamente muy buenos resultados cuando hacemos una resección de los miomas submucosos. Y siempre hay que hacerlo, reitero, de acuerdo a estas guías de práctica clínica para tener menos riesgo de pérdida del embarazo y lograr una implantación exitosa. Una vez que la mujer se embaraza, pues lógicamente también tenemos una situación de alto riesgo, porque como ustedes ven ahí, se ha señalado que en un momento determinado la presencia de estos miomas puede originar un aborto, una pérdida gestacional temprana. Hay que recordar que aumenta el flujo sanguíneo al útero, el útero crecen los miomas. Sin embargo, paradójicamente sucede un fenómeno muy interesante. Los miomas durante el embarazo crecen durante la primera mitad del embarazo. Y a partir de las 20 semanas de gestación, a pesar de que los niveles hormonales se incrementan, sabemos que son tumores hormonodependientes, los miomas no crecen ya. Sin embargo, por el volumen, como ustedes ven ahí, puede ocasionar partos pretérminos, retraso de crecimiento intrauterino, presentaciones anómalas, que nos veamos en la necesidad de hacer una cesárea. Y cuando hacemos una miomectomía, pues no podemos evidentemente exponer a una mujer a un trabajo de parto. Sin embargo, hay personas que señalan que a pesar de eso puede tener una observación adecuada y darles parto. Sin embargo, hay que considerar que en ocasiones
sobre todo dependiendo del volumen del mioma que retiramos y del sitio anatómico donde se encuentra, existe riesgo de ruptura uterina. Y yo creo que lo más frecuente es la atonía uterina. Hay que recordar que en nuestro país, desafortunadamente, la tercera causa de mortalidad materna en México sigue siendo la hemorragia obstétrica. Y los miomas, la presencia de miomas, sobre todo intramurales, habida cuenta de que interfieren con la contractilidad uterina normal posparto, ocasiona atonía uterina, triplica prácticamente el riesgo de que una mujer nos presente una hemorragia obstétrica. Lo que ven en la pantalla, pues es un resumen de las opciones del manejo actual de la miomatosis, y la podemos dividir en estos tres grandes grupos. Ya hablamos de fármacos que sobre todo nos ayudan a quitarles el sangrado, pero también algunos de ellos a disminuir el volumen de los mismos. Ya los radiólogos invadieron la ginecología a través de la radiología intervencionista, y desde 1990 se viene haciendo un procedimiento que es la embolización de arterias uterinas, que evidentemente no estaría tan justificado hacerlo en una mujer que desea preservar su fertilidad, porque ha habido casos esporádicos que señalan insuficiencia ovárica prematura, porque pues, se puede interrumpir el riesgo de la arteria ovárica, a pesar de que seamos muy selectivos en el momento de la embolización. Esta embolización se hace con micropartículas de alcohol isopropílico, y estas pueden migrar, reitero, a través de esta circulación uterino-ovárica hacia el ovario y producir este efecto. También se ha señalado, y todos lo sabemos, un procedimiento no quirúrgico, no invasivo, como es la ablación ultrasónica, ¿verdad? Guiada por resonancia magnética. Es una marca registrada que se llama Exablade, y lo que se hace pues es aumentar la temperatura de los miomas. Tiene limitantes porque a veces no es posible tratar miomas menos de 1 centímetro de diámetro, y lógicamente aquellos que no excedan 5 centímetros de diámetro. Entonces está muy restringido. Tal vez la única ventaja que tenemos con este procedimiento es de que los miomas que se tratan dejan de crecer. Pero yo lo que he visto en mi experiencia personal es de que si bien dejan de crecer, no disminuyen su volumen como desearíamos. Entonces es una alternativa, reitero, tampoco la propondríamos para una mujer que está buscando embarazo. Y lógicamente el tema quirúrgico, podemos subdividirlo en la cirugía conservadora, en la cual lo único que hacemos es quitar los miomas, y lógicamente esto es con el fin de preservar la capacidad reproductiva, o hacer una histerectomía, que sería la solución definitiva del problema. Hay que recordar que el 99% de las miomatosis son afortunadamente benignas. Sin embargo, siempre debemos tomar en consideración que puede existir un problema leiosarcomatoso, y hay por ahí casos esporádicos que nos hablan de la situación, sobre todo cuando hacemos un manejo con mínima invasión, que nos sugiere que disminuyamos la probabilidad de hacer una morcelación, y que actualmente las morcelaciones se hagan en una bolsa para evitar la diseminación de células malignas cuando se sospecha esta degeneración maligna. Y por último, pues la ablación endometrial también como un recurso mínimamente invasivo para tratar, sobre todo, reitero, el síntoma cardinal de la miomatosis, que son los sangrados uterinos anormales. Regresando al tratamiento farmacológico, estos serían los requisitos formales que nosotros exigiríamos a cualquier tipo de medicamento que empleáramos para el manejo de la miomatosis. Lógicamente, reducir la necesidad de intervención quirúrgica cuando el objetivo es preservar la fertilidad. Algunos años hace, he visto pacientes, por ejemplo, que ya han sido miomectomizadas y que regresan con nosotros nuevamente con miomas. Entonces, pues hemos tenido todos nosotros probablemente pacientes que llevan 2 miomectomías y les vuelven a salir los miomas. Entonces, debemos de contar con alternativas terapéuticas que retrasen esta recurrencia de los miomas, es decir, ser efectivos a largo plazo. Y lógicamente mejorar el perfil de efectos secundarios, sin molestias de supresión total de la producción endógena
de estrógenos, como sucede en algunas alternativas terapéuticas, y lógicamente mejorar el perfil de seguridad a largo plazo. Ya había mencionado que estos tumores son hormonodependientes, y esta es la forma como nos explicamos el por qué las hormonas sexuales van a influenciar perdón, la historia natural de esta enfermedad. Lógicamente el estrógeno es el componente iniciador del problema, induce el desarrollo de los miomas. Recordar que son tumores monoclonales. Perdón, si me regalan un poquito de agua por ahí, se los agradecería. Esto son tumores monoclonales, es decir, provienen de una sola célula. Perdón. Y por eso podemos tener multiplicidad, es decir, tenemos varios miomas afectando el útero, o tener incluso solamente un mioma. Pero el estrógeno es el agente inductor. Y la progesterona es la que tiene este papel mitogénico, es decir, va a estimular la proliferación celular y va a mantener, lógicamente, la presencia de la miomatosis y aumentar el volumen del mismo a través de este tipo de cofactores de crecimiento. Lo que ven en la pantalla son las alternativas de tratamiento médico, que incluso vienen señaladas algunas de ellas. Muchísimas gracias. Vienen señaladas algunas de ellas en la guía de práctica clínica para el manejo de la miomatosis uterina. En primer lugar, los análogos de GnRH que han resultado ser efectivos. Ustedes son muy jóvenes. El primer reporte de caso se publicó en 1984. Fue la primera vez que se usó un análogo en una mujer con miomatosis y que dio resultado. En dos vertientes, le quitó el sangrado y disminuyó el volumen de los miomas. ¿Cuál es el problema cuando usamos los análogos? Y todos ustedes lo saben, pues es que estamos ocasionando una pseudomenopausia, un estado hipoestrogénico que puede reducir el tiempo durante el cual podemos usar los análogos. Es decir, no se aconseja utilizar los análogos más de 4 meses sin una terapia que le llamamos terapia ad-back. Es decir, evitar disminuir la posibilidad de resorción ósea, porque impacta el hueso, y lógicamente también las molestias asociadas con este hipoestrogenismo manifestadas a través de un síndrome hueso-necrótico. Y actualmente también ya tenemos antagonistas para el uso específico en relación a miomatosis uterina. Lo vamos a señalar rápidamente. Desde hace algunos años también un recurso muy importante para el manejo farmacológico de la miomatosis son los moduladores selectivos del receptor de progesterona. Sabemos, y como ya se mencionó, la progesterona tiene que ver con el mantenimiento de la enfermedad y en consecuencia poder modular la respuesta del mioma hacia la progesterona es una idea muy atractiva. La otra situación que tenemos con este representante, que es el que más se ha empleado de este grupo farmacológico, de los moduladores selectivos del receptor de progesterona, es el acetato de ulipristal. El acetato de ulipristal, al igual que los análogos y los antagonistas, tiene tanto un efecto hemostático, vamos a quitar el sangrado asociado, el sangrado uterino normal asociado a la miomatosis, y también va a tener efecto sobre el volumen. Casi similar a un análogo, y como veremos adelante, incluso superior, cuando lo combinamos, por ejemplo, con vitamina D, que es una idea muy atractiva. Y todos los que están abajo nos sirven precisamente para manejar el sangrado con mayor o menor efectividad, tanto los dispositivos liberadores de hormona, la medroxiprogesterona, que incluso sería contraintuitivo, habida cuenta de que la progesterona sabemos que podría empeorar el problema. Los analgésicos no esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos, pues por la situación de que va a disminuir la formación de sustancias vasoactivas en el endometrio, los anticonceptivos orales, y recientemente también como un recurso tenemos el ácido tranexámico, que sabemos que es un antifibrinolítico y que en ocasiones puede ayudarnos sobre todo a manejar el sangrado uterino normal en fase aguda. En relación específicamente a los agonistas de GnRH, es una revisión Cochrane, voy a tratarlos muy rápidamente.
Son metaanálisis, como ustedes saben, y estas serían las conclusiones en relación específicamente a los análogos. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues nos aumentan los niveles de movilidad preoperatoria al disminuir el sangrado uterino y también favorece una disminución del volumen del mioma. Tiene todas esas otras ventajas para hacer una cirugía, pero lo que vemos es que a veces cuando se usa el análogo en forma preoperatoria, antes de hacer una miomectomía, por ejemplo, sobre todo de mínima invasión laparoscópica, se nos pierde el plano de disección. Esta pseudocápsula que tienen todos los miomas se ve disminuida, se pierde, y esto puede dificultar la cirugía y hace que nos tardemos un poco más. Tal vez ese sería su principal defecto. Y recientemente, reitero, también ya se han empleado antagonistas de GNRH. Evidentemente, los agonistas lo que hacen es, en un primer término, estimular la producción de análogo, y todos ustedes los que hacemos estimulación ovárica lo sabemos, este efecto flare-up del agonista, y posteriormente hay una desensibilización hipotalámica que da como consecuencia este estado hipoestrogénico. Los antagonistas no tienen este efecto flare-up, son antagonistas puros y en consecuencia tienen una ventaja en cuanto a probablemente reducción del sangrado más rápidamente de lo que hace un agonista, por ejemplo. Y estos son los estudios iniciales, sobre todo con uno de ellos. Estos son los tres sustancias representativas de los antagonistas. El estudio que ven aquí, las gráficas de este estudio, se refieren a relugolix, que ya se emplea en los Estados Unidos de Norteamérica, acaba de recibir la aprobación de la FDA, y sobre todo en Japón se tiene mayor experiencia, no solamente en el manejo de la hematosis, e incluso también para endometriosis. Como ven aquí en la gráfica, se refiere a disminución tanto del volumen tumoral como del volumen uterino. Tanto del volumen tumoral como del volumen uterino. Ya me dieron demasiada agua, muchas gracias. Una de las cosas que hay que señalar aquí es que cuando damos el antagonista solo, tenemos una mayor reducción del volumen del mioma, como se ve en la barra verde. Sin embargo, acuérdense que es un antagonista. Este estudio se hizo hasta por 24 semanas de tratamiento, 6 meses de tratamiento. Siempre va a existir la probabilidad de pérdida ósea. En consecuencia, es lo que se señala en las gráficas en la barra naranja, es el antagonista junto con terapia ADVAC. Y la terapia ADVAC consiste en la administración de noretisterona junto con estradiol, 1 miligramo, precisamente con el fin de disminuir la posibilidad de esta pérdida ósea y lógicamente también aliviar alguna de la sintomatología vasomotora asociada. Desafortunadamente, como ven en la pantalla, cuando hacemos esto, pues vamos a impedir o vamos a motivar una menor reducción del volumen tumoral. Entonces, lo que se aconseja, por lo menos en las conclusiones de este estudio, pues es probablemente iniciar primero un tratamiento sin la terapia ADVAC y iniciar hasta el tercer mes de tratamiento, si es que lo podemos mantener, o utilizarlo solamente con fines incluso preoperatorios. Todavía no sabemos si lo más probable es que resulte similar la acción del antagonista sobre, reitero, el plano quirúrgico en el momento de hacer la cirugía, pero todavía no existen estudios en ese sentido, o por lo menos no hemos tenido oportunidad de emplearlo. Probablemente lo tengamos disponible en México el año que entra, espero. Entonces, estas serían las otras conclusiones del estudio con relugolix, que reitero, se ha publicado el año pasado en el New England de Medicina. Ahí está la referencia, no me detengo en ello, ustedes lo pueden leer ahí. Y de hecho, el doctor Doné y la doctora Dolman son catedráticos de la Universidad de Bélgica, en Bélgica, ya proponen un algoritmo de manejo
con el antagonista de GnRH. En este caso es el Linzagolix, que funciona exactamente igual, o sea, todos funcionan igual, no hay ninguna diferencia entre ellos. Y proponen, lógicamente, este algoritmo para el tratamiento de mujeres con síndrome, quiero decir, con sangrado menstrual abundante y que tienen paridad satisfecha y que tienen una miomatosis moderada, en la cual no es necesario hacer un tratamiento quirúrgico extenso o que tienen contraindicado incluso hacer una cirugía en ese momento. Y por otro lado, mujeres que tienen infertilidad y ya se propone también esta alternativa de manejo. No me voy a detener en ello, ahí está también la referencia, es un proceso interesante. Ahora ya hablamos de los progestágenos y sistemas de liberación de levonorgestrel, que es el dispositivo de levonorgestrel. Esta es la revisión Cochrane que se hizo para decidir cuál es el valor de esta alternativa terapéutica. Y lo que ellos se señalan en esta revisión publicada ya hace algunos años es que no hay pruebas suficientes para apoyar ni el uso del progestágeno o del sistema liberador de levonorgestrel en el manejo de neumatosis. Entonces, el otro problema con el dispositivo de levonorgestrel es que si tenemos una gran presencia de miomas submucosos, existe prácticamente el triple de posibilidad de la expulsión del dispositivo. E incluso la probabilidad de perforación cuando la cavidad uterina está deformada o incluso cuando la cavidad uterina es muy amplia. Otro tipo de alternativas terapéuticas que se han propuesto para el manejo de la miomatosis es los moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Esto fue publicado en el 2012, solamente se encontraron pocos estudios y de hecho yo estuve haciendo una revisión reciente y no se menciona. Y aquí lo que se emplea es el raloxifeno. Tal vez la ventaja que tiene el raloxifeno es que pues, respeta la masa ósea, sin embargo, ocasiona también síndrome vasomotor. Y bueno, al término de este metaanálisis de Cochrane nos dicen que no hay evidencia consistente de que esta alternativa tenga resultados clínicos favorables para nuestros pacientes. Solamente hay un estudio clínico que analiza a los inhibidores de aromatasa, que también todos nosotros empleamos en el manejo de nuestras mujeres anovulatorias, sobre todo con ovario poliquístico, por ejemplo, como inductor de ovulación. En este caso, se usó letrozol. Evidentemente, pues es por su eficacia para bloquear la producción estrogénica en el inicio, sobre todo de los miomas, y probablemente para ver si tiene acción. Lo que se encontró es que, como ustedes ven ahí, sí hay una reducción del volumen de los miomas después de 12 semanas de tratamiento, aunque sin diferencia estadística. De hecho, Cochrane señala que todavía la evidencia es insuficiente para respaldar el uso de este tipo de inhibidores de aromatasa en el manejo de la miomatosis. ¿Qué pasa con los moduladores selectivos del receptor de progesterona? Se analizaron todos esos. La mifepristona, como ustedes saben, fue la primera que hubo. De hecho, la mifepristona, que es el fármaco inicial de esta familia farmacológica, válgame la redundancia, se andaba buscando una cosa y se encontró otra. Realmente, la mifepristona es un antagonista del receptor de cortisol y tiene una avidez muy importante sobre el receptor de cortisol. Pero al mismo tiempo también ocupa receptores progestacionales y es un potente antagonista también del receptor de progesterona. Y este fue el primero que hubo. De hecho, yo tuve la oportunidad de emplearlo en 2 o 3 casos cuando estamos iniciando un estudio de investigación en el manejo de miomatosis. No fueron nada concluyentes, pero hay otros estudios que nos señalan que tiene también un efecto positivo para el control tanto de la hemorragia como del crecimiento de los miomas. Y otro tipo de moduladores selectivos como el estratonlipistal, que es el que ha recibido mayor interés desde el punto de vista médico y del que tenemos mayor número de estudios. Y por último la soprisnil, como en estudios pivotales que nunca llegaron a la comercialización de este fármaco.
Como ven ustedes ahí, el uso a corto plazo disminuye la hemorragia menstrual y lo hace tal vez muy rápidamente, e incluso las tasas de amenorrea son muy aceptables. Casi el 90% de las mujeres a las que usamos el acetato lipistal dejan de sangrar. Y por lo tanto, los autores del metanálisis de Cochrane nos señalan que es un tratamiento efectivo para las pacientes con miomas sintomáticos. Esto que ven en la pantalla es la forma que yo me expliqué el por qué funcionan los modelos selectivos del receptor de progesterona. Son cortes histopatológicos de un tejido leiomiomatoso. Esto no sucede en el miometrio normal. En el lado derecho de la pantalla lo que observamos es una tinción que nos hace patentes los receptores para estradiol en la célula leiomiomatosa. Y del otro lado tenemos el mismo corte del mismo mioma, pero con una tinción para hacer patente los receptores de progesterona. Como ustedes pueden darse cuenta en un primer vistazo, los receptores de progesterona se expresan en mayor número que los del estrógeno. Es decir, cuando utilizamos un modulador selectivo del receptor de progesterona, este receptor de progesterona es mucho más ávido incluso que la progesterona natural, que de suyo tiene un efecto agonista anovulatorio, el mismo modulador, y en consecuencia esto nos explica el por qué tenemos el efecto clínico que se ha descrito. Entonces, como ya dije, el acetato lipistal controla el sangrado excesivo en el 90% de nuestros pacientes y lo hace más rápido incluso que los agonistas de GnRH. Y la otra ventaja que tenemos con él es que disminuye el volumen de los miomas. Y la otra cosa que vale la pena señalar es que los niveles de estradiol se mantienen dentro de los rangos de la fase folicular por arriba de 50 picogramos, que evita pérdida ósea, a pesar de que la mujer esté en amenorrea, es decir, es una amenorrea normoestrogénica. Entonces, es un metaanálisis que se hizo específicamente buscando el impacto del acetato lipistal en relación a amenorrea y la severidad de los síntomas, y como se ve en esta gráfica de forest plot, pues lógicamente, comparativamente contra placebo, acetato lipistal resulta significativamente mejor, mucho más efectivo. El otro mensaje que me gustaría comunicarles a ustedes es esto que ven en la pantalla. Lo que ven en la pantalla son 3 brazos de tratamiento. El primero, que está en azul marino, es un grupo de mujeres que fueron sometidas a un tratamiento con 5 miligramos de acetato lipistal. En color claro, un grupo de tratamiento que recibió 10 miligramos al día durante 3 meses de tratamiento, que es la forma cíclica de administrar este fármaco. Y por último, un tercer grupo de tratamiento en forma comparativa contra un análogo de GnRH, en este caso quiero decir acetato de leuprolida. La primera barra de cada uno de los grupos indica, después de 3 meses de tratamiento, la suspensión. Entonces, al terminar de administrar el tratamiento, como se ve, hay una reducción del volumen uterino del 40 y tantos % en el caso de 5 miligramos, que se va a prácticamente 62 cuando se usan 10 miligramos, y muy similar a lo que sucede con el análogo, con GnRH, con leuprolida, que se va a menos 56% de disminución de volumen uterino. La segunda barra de cada uno de los grupos nos indica el seguimiento a 3 meses de haber suspendido el tratamiento, y como se ven, se mantiene la disminución del volumen uterino. Esto ya no es tan significativo en el caso del acetato de leuprolida. Y la tercera columna en cada uno de los grupos de tratamiento nos indica el seguimiento a 6 meses. Como se observa, prácticamente las mujeres que reciben el análogo de GnRH tienen una recurrencia rápida, o sea, a los 6 meses, es decir, nos da una ventana terapéutica corta porque va a haber recurrencia. Y esto es lógico porque la mujer recupera su función reproductiva después de suspender el tratamiento. Lo mismo sucede con el acetato lipistal, pero curiosamente parece ser, y esto no lo tenemos completamente bien explicado, y de hecho el doctor Donet, que fue el que hizo este estudio, le llama al acetato lipistal el myoma killer, es decir, asesino de los miomas, porque
los miomas que son tratados con estrato de cristal dejan de crecer. Y de hecho, yo tengo algunos casos en los que he visto esta situación, es decir, tiene un efecto a largo plazo, que puede ser favorecedor en los casos, sobre todo en los que estamos tratando de evitar una cirugía o está buscando embarazo. Les voy a poner rápidamente dos estudios recientes. Este es el primer estudio que ven en la pantalla, es de un grupo de la Universidad de Pisa. Ambos grupos son italianos, publicados recientemente. En la pantalla está viendo una gráfica que a mí se me hizo muy sencilla de entender en relación, lógicamente, a la clasificación topográfica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en cuanto a la situación de los miomas. Y específicamente en estos estudios vamos a hacer referencia a los que más nos interesan en reproducción, que son los miomas submucosos. Sabemos que existe el tipo 0, que es el pedunculado, que crece hacia cavidad uterina, y que esto pues no conlleva prácticamente dificultad técnica. Entramos con una tijerita, cortamos el tallito, incluso hay algunos reportes de que se puede dejar ya sin el mioma en cavidad uterina y solito al paso del tiempo se expulsa. Es decir, tiene una sencillez desde el punto de vista técnico-quirúrgico. Donde nos tardamos más y que a veces es un reto son en este tipo de miomas tipo 1 y tipo 2, en los cuales ya en el tipo 2 prácticamente la mitad está dentro del miometrio, que incluso a veces tenemos que hacer una segunda cirugía para terminar de quitar el mioma o utilizar uterotónicos en su momento para que nos aumente la situación de la expulsión de esa mitad de mioma que queda intramiometrio. Entonces, en este tipo de casos 1 y 2, este grupo de trabajo, este grupo de investigación de la Universidad de Pisa, reitero, quiso saber si el acetato de cristal podría servir para darle este tipo de tratamiento a mujeres con miomas tipo 1 y tipo 2, no llevarlas directamente a un procedimiento quirúrgico, darles tratamiento, porque son mujeres que están buscando embarazo. Es una clínica de reproducción asistida. Y lo que se ve en la gráfica son los valores individuales de estas 27 mujeres a las cuales se les dio acetato de cristal. La barra oscura, la barra negra de cada uno de los casos individuales es el volumen del tumor, del mioma, al inicio del tratamiento, y en la barra gris la disminución de este volumen tumoral al término de 1 hasta 2 ciclos de tratamiento. En promedio, cada una de estas mujeres recibieron 2 ciclos de tratamiento. En promedio se disminuyó un 40% el volumen de los miomas y esto condujo a una normalización de la cavidad uterina. Solamente la paciente número 17 no respondió al tratamiento, es decir, a veces no responden las pacientes y siempre hay que buscar alguna causa por las cuales no está respondiendo. Yo lo que he encontrado es de que ya han recibido tratamiento con progestágenos, sobre todo de depósito, y pues esto hay que tomarlo en consideración porque esos receptores de progesterona, si ya están ocupados por un progestágeno, pues evidentemente el acetato de cristal no va a tener una respuesta adecuada. En este caso no sabemos con exactitud por qué no respondió, pero lo que ven en la pantalla de abajo, en la gráfica de abajo, es cuando se comparan el resultado reproductivo de estas mujeres que fueron sometidas al tratamiento con el acetato de cristal contra un grupo de control de mujeres también sometidas a una técnica de reproducción asistida, pero que no tenían miomatosis. Los resultados, como ven ustedes ahí, son muy halagüeños en el sentido de que prácticamente el uso del acetato de cristal tiene un efecto positivo sobre los resultados reproductivos, muy similares a mujeres que no tuvieron miomatosis. Este es el grupo de trabajo de Roma, publicado también un poquito más reciente. Este es en forma retrospectiva y vuelven a tener prácticamente los mismos resultados. Una disminución del volumen tumoral prácticamente del 49% en promedio. Y como ven ustedes, el 85% de estas mujeres sometidas a tratamiento se normalizó su cavidad uterina. En este caso solamente se dio un ciclo de tratamiento. Y el 87% de ellas tuvieron mejoría sintomática y
la tasa de embarazo bioquímico en este caso, en este estudio retrospectivo, fue muy similar a mujeres sometidas a una reproducción asistida sin la presencia de hormonas. Es decir, las conclusiones finales que podemos terminar con estos estudios, dilucidar con estos estudios, es que esta podría ser una muy buena alternativa en algunas mujeres en las cuales estamos previendo que tuviésemos dificultad técnica y que el acetato de lipestal pudiese ser adecuado para tratarlas. Este es el ciclo de tratamiento, consiste en la administración de una tableta de 5 miligramos diariamente durante 84 días. Y actualmente hubo casos esporádicos muy infrecuentes de un problema hepático potencial. Sin embargo, en enero del año pasado ya la Comisión Europea hizo una investigación a través de la Agencia Europea del Medicamento en relación a la causalidad de acetato de lipestal en relación a este potencial daño hepático y concluye que los beneficios del uso del acetato de lipestal en mujeres que no pueden someterse a una cirugía o para las que ya operamos y pueden ser miomas, puede ser una alternativa válida. Entonces sigue estando autorizado en Europa y en México también. Se nos aconseja, lógicamente, checar que esta mujer tenga una función hepática normal. Si tiene una función hepática normal, no hay ningún impedimento, no hay contraindicación para el uso del fármaco. Y también no está de más hacerles reforzar este conocimiento a través de pruebas funcionales hepáticas antes, durante y después del tratamiento para asegurarnos de que nuestros pacientes no tengan ningún problema. Y en lo particular lo que estoy haciendo es esto, darles un hepatoprotector, acetilcisteína, que es uno de los fármacos que ha demostrado esta protección hepática. Y también una situación es utilizar la vía vaginal. A excepción del cuadro de sangrado agudo, la vía vaginal es una excelente forma de administrar fármacos, no todos, lógicamente, pero en particular los moduladores selectivos del receptor de progesterona se absorben muy bien por vagina. ¿Y cuál es el racional de esta vía? Pues que vamos a actuar directamente en el sitio que queremos actuar, que es el miometrio, que está muy cerca de la vagina, y nos vamos a brincar el primer paso hepático a nivel metabólico, reduciendo la posibilidad de algún tipo de problema de diabetes. Entonces, actualmente, ¿cuáles serían nuestros pacientes elegibles para el tratamiento con el lipestal? Pues son todas estas que ustedes ven ahí. Reitero, en lo particular, yo lo que he tenido la oportunidad de emplearlo es sobre todo en las pacientes que están indicadas en el último párrafo, que llegan con 8 gramos de hemoglobina y que en ese momento no las puedo operar, el amplio rango de complicaciones que se pueden tener. Les paro el sangrado con acetato lipestal, disminuyo el volumen de los miomas y posteriormente les podemos hacer una cirugía con mucho mejores condiciones y ya sin anemia. Hablaré muy brevemente de la vitamina D, que dijimos ya se ha demostrado que puede tener sobre todo un papel importante en la génesis de la miomatosis a través de diversos mecanismos que en este momento no tocaré. Entonces, esta es la evidencia que tenemos por el momento. Es un estudio también publicado en el 2019, en las cuales son mujeres con miomatosis uterina y deficiencia de vitamina D, que reitero es la forma más grave o severa de falta de vitamina D. Ahí están los niveles iniciales de mujeres a las cuales se les administraron 50,000 unidades cada 2 semanas por 10 semanas, comparado contra el grupo placebo. Evidentemente, como se observa, los niveles de vitamina D aumentan en las pacientes suplementadas y esto, a nivel del volumen de los miomas, tiene un impacto no significativo, desde mi punto de vista. Se redujo el volumen un 12%, cosa que lógicamente no sucede en mujeres que recibieron placebo. Y nuevamente, otro grupo de trabajo hizo exactamente lo mismo para ver la respuesta de mujeres con miomatosis y deficiencia de vitamina D a la acción de la misma sobre el volumen uterino. Lo que ellos encontraron también es una muy pequeña diferencia en cuanto al impacto de vitamina D sola sobre el mioma. Aquí lo que encontramos solamente fue una reducción de un 3%, nada significativa,
pero concluyen que se detiene el crecimiento de los miomas cuando se usa la vitamina D. Entonces, algunos autores pues, señalaron, oye, y si damos en mujeres con deficiencia de vitamina D, que vimos que es un fenómeno sumamente frecuente en México, la vitamina D asociada al acetato lipistal, y este es un par de casos publicados, este estudio se hizo en Europa, en República Checa específicamente, y lo que observaron sus autores es de que sus pacientes con deficiencia de vitamina D, con miomatosis uterina, se les asoció junto al tratamiento con acetato lipistal vitamina D, y ellos encontraron reducciones del volumen uterino muy importantes. Incluso señalan que puede haber una sinergia, que incluso mayor respuesta al acetato lipistal. Entonces no está de más tomar esto en consideración cuando nos enfrentemos a este tipo de casos, sobre todo con miomas de grandes segmentos. ¿Qué podemos concluir en relación al acetato lipistal? Pues que es una alternativa costo efectiva. Lo que vemos cuando tratamos mujeres buscando embarazo es inducir la migración de estos miomas mucosos y vamos a normalizar la cavidad uterina, evitando la necesidad de una cirugía. El periodo óptimo del embarazo en mujeres que están buscando el mismo es 2 meses después de haber suspendido el acetato lipistal. ¿A qué se debe esto? Que hay cambios endometriales que una vez que se suspende el acetato lipistal, la primera menstruación prácticamente estos cambios endometriales desaparecen y hay una recuperación ad integrum de este endometrio. De hecho, el primer estudio de los italianos que les mostré, ellos hicieron la técnica de reproducción asistida al mes de haber suspendido el acetato lipistal y ya vimos que tienen también muy buen resultado. Y afortunadamente el acetato lipistal ya está en el cuadro básico nacional de las instituciones en México, y lo que también vemos es de que no aumentan de volumen durante el embarazo y vemos que tiene una acción a largo plazo. La ablación endometrial se ha propuesto también para el manejo del sangrado uterino anormal asociado a miomas, y esto es lo que recientemente, reitero, se habló en el último congreso de FIGO. Es este dispositivo intrauterino que en un momento dado puede facilitarnos hacer una ablación endometrial. Este dispositivo intrauterino está muy interesante porque tiene esta forma esférica. De hecho, está construido de un metal que es una aleación de titanio y níquel, y que tiene memoria. Entonces, nosotros lo podemos estirar, lo colocamos en un insertor de cualquier dispositivo, un dispositivo de cobre, lo alargamos, lo metemos en este insertor y lo pasamos hacia la cavidad uterina, y dentro de la cavidad uterina recupera su memoria y se forma esta esfera tridimensional, le llaman. Lo que se ve en amarillo de este dispositivo es nitrato de plata. Entonces, para hacer una ablación endometrial con este dispositivo, lo colocamos y lo dejamos de 30 a 40 minutos dentro de la cavidad uterina, lo cual va a traer como consecuencia una destrucción química de ese endometrio. Y esto es solo el estudio, tanto presentado en FIGO como en la Asociación de Laparoscopistas de Americanos, donde nos señalan pues, que los estudios iniciales son fase 2, pues parece tener una muy buena respuesta y puede ser una alternativa de fácil uso. La otra situación es de que también se está investigando la probabilidad de utilizar un sistema similar, pero medicado con un modulador selectivo del receptor de progesterona. Aquí ya no tendríamos tanto el efecto sistémico, sino más bien muy localizado. ¿Cuáles serían mis conclusiones? Pues que las terapias médicas hormonales tradicionales que todos nosotros hemos empleado, pues a veces no son muy útiles. Algunas de ellas nos sirven, sobre todo para quitar el sangrado asociado a la miomatosis. Y actualmente la indicación del acetato lipistal, que reitero, no está retirado del mercado, sigue siendo una opción, una alternativa farmacológica en mujeres que no podemos operar en un momento determinado o en quienes la cirugía ha fallado. La vitamina D pudiese ser una buena alternativa, sobre todo en prevención primaria, que reitero, actualmente estamos viendo mujeres muy jóvenes con hematosis, probablemente relacionado con deficiencia de vitamina D. Y bueno,
estas serían las opciones más recientes. Esperemos que este campo de investigación crezca en el futuro inmediato. Yo de esta forma concluyo la charla, agradeciéndoles muy cumplidamente su atención y su asistencia el día de hoy. Síganse cuidando, por favor. Lamentablemente no me voy a poder quedar más tiempo, porque también saben que está el Congreso de Ginecología acá en el World Trade Center y tengo que retirarme. Sin embargo, aquí les dejo mi correo electrónico por si quisieran hacerme llegar alguna de sus preguntas o quisieran extender la información que hemos desarrollado a lo largo de la charla. Muchísimas gracias y cuídense mucho, por favor.